Cultural. Ya les invitaba a este encuentro, a esta gala cultural con la profesora Lusitania Martínez, filósofa, profesora universitaria, investigadora de larga data, quien ha dedicado sus últimas décadas de prolífico ejercicio docente y de investigación al tema de la filosofía y género, a todo lo que tiene que ver con esto, que es sin duda una forma propia del pensamiento contemporáneo, que tiene en el centro de la diana lo que es el reconocimiento, la aceptación y la reivindicación de la condición femenina en todo el sentido de la palabra, y la lucha por alcanzar la erradicación de flagelos como el de la violencia contra la mujer, la discriminación, el andamiaje ideológico que ha hecho de nuestras sociedades machistas, visceralmente machistas, y que desde el andamiaje mismo educativo pues construye roles que incluso están en contra del curso mismo de la historia, que ha replanteado los roles tanto del hombre como de la mujer moderna. Bienvenida, Lusitania, a esta gala cultural. Muchas gracias. Algunos piensan que el movimiento feminista y que todo lo relacionado con este tema ha pasado de moda, o que en realidad ha perdido preeminencia ante la incapacidad misma de las sociedades para asumirlos con todas las consecuencias institucionales y políticas que implicaría tener una visión definitivamente de mayor importancia y visibilidad para la mujer. ¿A qué tú atribuyes que esto últimamente pues se note en cierto modo un declinar de este tema en la agenda pública, digamos? No encuentro que haya una declinación ni mundial ni dominicana del movimiento feminista ni del movimiento de mujeres. Probablemente haya habido receso, dificultades, pero declinaciones no, al contrario. El tema de la mujer, toda vez que ella sufre y ha sufrido, y parece que falta muchos años para seguir sufriendo la dominación masculina, es un tema bastante vivo, inclusive en la filosofía contemporánea. De manera que no sé a qué te refieres cuando dice que ha declinado. En el mundo, en México, en Europa, en Estados Unidos, pues todavía siguen las conversaciones y las polémicas bastante interesantes en las universidades y fuera de ellas. Aquí mismo hay una lucha sistemática, activa, interesante, probablemente con sus desencuentros y, como dije ahorita, dificultades, una lucha que se ha mantenido frente a la sociedad política, sobre todo desde la sociedad civil, y lo que se pudiera decir que se traduce no es ausencia ni declinación, sino ciertamente
muchas dificultades porque el patriarcado, la dominación masculina, las instituciones que forman parte de la sociedad política, el Congreso, básicamente, con el cual tienen las mujeres o tenemos las mujeres en general que sostener una conversación para ver si atienden a lo que son las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, pues es una confrontación bastante difícil. Y como es difícil y nosotras no tenemos el poder, se nota o se ve aparentemente que hay declinación, pero no la hay realmente. ¿No será que en gran medida este movimiento, en tanto movimiento, alcanzó metas? No, ha alcanzado metas, pero le faltan muchísimas. Aquí no hay todavía una definición de políticas inclusivas de género importante, pese a que la Constitución ya asimiló el principio de igualdad, pese a que se ha estado trabajando el Código Penal, pese a que se ha estado trabajando la cuestión del problema de los feminicidios, del aborto, de la educación no sexista. No obstante, aquí no se han logrado metas suficientes, bastante significativas, para asegurar un estado de derecho en relación a la condición de la mujer. Aquí reina un estado formal de derecho sobre las mujeres. Todavía tenemos universidades ofertando la educación no sexista. No ha habido un cambio paradigmático de la educación. ¿Qué quiere decir un cambio paradigmático educativo? Que se le introduzca la perspectiva de género. Y es una cuestión básica, central, porque mientras no tengamos una oferta en todas las universidades de educación no sexista, eso que tú planteas de que hay metas, esas metas significativas que aseguren la no violación de los derechos económicos, políticos, de salud, de trabajo, sexuales, reproductivos, que son importantísimos, mientras esa oferta de educación no sexista, no simplemente no vamos a tener grandes reivindicaciones. Por eso ayer teníamos esa rueda de prensa, la cátedra Filosofía y Género, Simone de Beauvoir, de la Escuela de Filosofía de la UAS, exigiendo no solamente a todas las universidades de que se trabaje por un paradigma educativo con la mirada de género, sino exigiendo a todas las personas e instituciones, al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, que prioricemos, que al mismo tiempo que se trabaje con las demandas que se están trabajando, que son importantes, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, los problemas económicos, políticos, etcétera, que al mismo tiempo que se trabaje eso, que se trabaje conjuntamente y de forma sistemática los derechos de la educación no sexista, de manera que las metas todavía no se han alcanzado. Parece que vamos a durar unos 100 años más. ¿Quién, en esa perspectiva, quiénes serían los actores a ser convocados para, digamos, garantizar una segunda generación de, digamos, de políticas inclusivas, de políticas que garanticen que lo que ya se ha contemplado en la Constitución de la República pueda ser traducido en programas de estudio, tanto en el nivel básico de la enseñanza como en las propias universidades? ¿Quiénes son los actores de este proceso? Claro, el Estado
tiene que invertir más en esas políticas. El Ministerio de la Mujer, por ejemplo, recibe, tengo entendido, el más ínfimo % de todo el presupuesto de la nación. Entonces, si el Estado no tiene la voluntad política de definir esas políticas y en consecuencia erogar un presupuesto, pues no llegaríamos a nada. Obviamente están también los políticos, toda la sociedad política, está el movimiento de mujeres que siempre está en la resistencia, realmente propugnando, teniendo conductas asertivas para que se definan esas políticas, pero el Estado es central. El Estado. Sí, y el Ministerio de la Mujer, que es el que el Estado ha puesto ahí para velar por la erradicación de la violencia contra la mujer. En el caso, por ejemplo, de la Cátedra Simón de Beauvoir y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es una institución autónoma y descentralizada, que genera incluso sus propios fondos, ¿qué implicaría que ella asumiera su compromiso en esta materia? Claro que sí, ella también dentro de la llamada sociedad civil, siendo sobre todo una entidad reproductora de la ideología y formadora de los formadores, es decir, de lo que implementan la educación a nivel primario y preuniversitario. Ella tiene el deber, pero si no tiene presupuesto también, fíjate que volvemos otra vez al Estado, tiene el deber de coadyuvar con la promoción de esas actividades que tienen que ver con la no violencia contra la mujer. Y nosotras planteamos que la educación sexista que ella oferta, todas las universidades, estamos planteando que esa educación sexista es una fuente primaria básica de violencia contra la mujer y es la violencia más vieja. ¿Sabe por qué? Porque es la violencia que viene desde los mitos, pasando por la filosofía y entrando a todos los saberes. ¿Por qué? Porque todos los saberes tienen una idea de inferioridad sobre la mujer. Absolutamente todo. Todos convocan una serie de categorías, de nociones, como por ejemplo el universal. Ese universal hombre que maneja la filosofía es un universal falso, porque nos quiere dar a entender que con hombre se está incluyendo a la mujer. Y ya los filósofos todos, si tú analizas los discursos filosóficos de Kant, de Rousseau, de Schopenhauer, de Hegel, de todo, para no cansarte, tú los analizas y agarras su universal leyendo su sistema teórico y te das cuenta que se refieren al hombre. Immanuel Kant, por ejemplo, que es el gran ideólogo de la Ilustración, que proclamó atrévete a saber para que los seres humanos abandonaran la dependencia, la tutela, la minoría de edad. En la Revolución Francesa, cuando gritó eso desde Alemania, se lo estaba diciendo a los hombres y no a las mujeres. Y tú me dirás, ¿por qué tú planteas eso? Porque no, eso no es verdad. Él estaba dirigiéndose a hombres y mujeres. Pues no. Luego tú agarras sus obras, por ejemplo, la Crítica del Juicio, y ahí él dice que la mujer nace para agradar a los hombres y es un sexo bello, que debe ser limpio, etcétera, etcétera. Y así agarra Schopenhauer, agarra Hegel, Kierkegaard, y todos manejan esa noción de mujer que la aparea con la naturaleza. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que ella, su destino es la biología, como diría Freud en el siglo XIX. Eso se viene diciendo desde Platón, Aristóteles. Es paradigmático lo que dice Aristóteles, ¿no?
de que la mujer es una niña no bien cocida y que es inferior respecto al hombre. Entonces todos realmente reproducen esa lógica binaria de que tú eres inteligencia, logos, y yo soy naturaleza, maternidad, reproducción de la vida. Eso es lo que se llama determinismo biológico, de que realmente a nosotras las mujeres nos define la biología, y no es verdad, eso no es verdad. Nosotras también pensamos, nosotras también somos inteligentes, y no hay nada que diga que seamos inferiores intelectualmente. Ontológicamente los dos sexos son iguales. En consecuencia, éticamente también estamos en contra de la doble moral, que es lo que se deriva cuando tú planteas que la mujer es inferior. Luego, si es inferior, hay una moral para los hombres y una moral para las mujeres. No, la moral debe aplicar también de igual manera a las mujeres y a los hombres, porque somos ontológicamente iguales. Todas estas cosas son las que se plantean en la cátedra Filosofía y Género Simone de Beauvoir. Nosotras analizamos todos los discursos, planteamos cursos, conferencias, enseñando estas cosas en las cuales no hay antecedentes. En las universidades esto no se enseña. La Universidad Autónoma de Santo Domingo y su cátedra Simone de Beauvoir es la única universidad que promueve ese trabajo. Y por eso es que tenemos toda la capacidad moral en esa cátedra para plantear que el cuadro de violencia que se está diciendo al país, violencia, acoso sexual, violencia patrimonial, violencia de todo tipo, en ese cuadro falta una violencia que hay que empezar a manejar urgente, porque es la más vieja, como te dije ahorita, y es la fuente de todas las violencias, que es la violencia de los saberes, la violencia de los conocimientos, que tú los puedes manejar muy bien, tú puedes ser un intelectual brillante en la biología, en la sociología, en la psicología, pero si no tiene una mirada de género, en el momento en que desarrolles un tema respecto a la mujer, ahí tú vas a fallar y no va a estar actualizado, porque ahí tú vas a manejar una noción de mujer que no tome en cuenta sus necesidades, que no tome en cuenta sus aportes, en consecuencia no la visibiliza. Hay mujeres en la ciencia que existen pero no se han visibilizado, y tú lo sabes muy bien porque tú eres un profesional de calidad. Hay filósofas que han venido desde la época del periodo helenístico y antes, desde la época antigua hasta hoy, que no se han visibilizado. Por ejemplo, Diotima fue una señora que le dio clase a Sócrates, el gran filósofo. Hipatias fue también una gran científica del periodo helenístico. ¿Qué te digo? La amiga de Nietzsche, Salomé, Luz Salomé, la amante de Heidegger, Hannah Arendt, la mujer de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, en cuyo homenaje nuestra cátedra lleva el nombre. Esa mujer, se habla en todas partes que ella fue la inspiradora de Sartre, pero ella no fue la inspiradora, ella fue co-creadora del existencialismo, la filosofía existencialista que causó tanto revuelo entre las dos guerras en Francia y en el mundo, y que todavía sigue causando revuelo. Ella aplicó las categorías de su filosofía, que era existencialista, y otras categorías que ella
discutió con Sartre al paradigma existencialista y entonces tuvo una particular visión de lo que es la condición de la mujer que no tuvo Sartre, y lo ayudó entonces con la teoría de la libertad, porque entonces Sartre, no sé si te conviene que plantee esto ahora, pero es tan importante, Sartre decía que todos estábamos condenados a ser libres, y Simone de Beauvoir le dijo, no, Sartre, no todos estamos condenados a ser libres. Es verdad, estamos condenados a ser libres ontológicamente, pero sin embargo hay situaciones en las que grupos no pueden ser libres. ¿Quiénes? Las mujeres. Las mujeres no pueden ser siempre libres, ellas han sido históricamente oprimidas, y entonces le dio una cátedra de en qué situación, por ejemplo, ellas no están libres, porque ellas a veces asumen la opresión, ellas mismas asumen la opresión, y hay ocasiones, decía ella entonces, en que hay que ayudarlas a liberarse, porque también el patriarcado las oprime. Profesora Lusitania Martínez, muchas gracias por haber aceptado. Perdóname que fui tan larga, pero... No, nada que perdonar, todo lo contrario. Perdone usted la ausencia de Yanela Hernández, que hubiera querido estar aquí, obviamente, con nosotros. No, pero tú me diste oportunidad de esclarecer muchas cosas y te lo agradezco. No, gracias a usted por haber aceptado la invitación de Ojalá. A ustedes, amigas y amigos, pues continúen con nosotros y compartamos, a propósito de este 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la mujer, contra la violencia que se ejerce contra la mujer. Este video de Manuel Jiménez, quien interpreta la primera parte del poema Amén de Mariposa, de don Pedro Mir, dedicada a las hermanas Mirabal. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Continúen en sintonía. Te mataron los ojos de los niños. Pedro María Cruz. Raíces inundables. Cuando supe que habían caído las tres hermanas Mirabal, me dije, la sociedad establecida ha muerto. Lapislazulis, a cuento de todo emblema, ruidoso mentis, referido a un imperio en agonía. Y cuanto ha sido conocido desde entonces, me dije, y cuanto ha sido comprendido desde entonces, me dije, es que la sociedad establecida ha muerto. Comprendí que muchas unidades navales alrededor del mundo inician su naufragio en medio de la espuma pensadora, y que grandes ejércitos reconocidos en el planeta comienzan a derramarse en el regazo de la duda pesarosa.
Thank you.